Entonces, gracias por aceptar hacer esta entrevista con Encantado. nosotros. Y al primero, si puedes hacer una pequeña presentación de tú. Bueno, yo soy David Martínez, soy responsable de Minimal Studio. Es un estudio de arquitectura, pero yo no me consideraría arquitecto, sino que me consideraría más diseñador, y dentro del diseño pues diseñamos cómo puede vivir una persona, que sería pues el diseño de una vivienda o arquitectura, ¿no? Como veis, el estudio es un estudio multidisciplinar que siempre engloba lo que es el diseño. Ahora mismo estamos en el Numa Beach, que es un establecimiento comercial, ¿no? Y nos gusta diseñar, pues me gusta diseñar cualquier tipo de elemento, cosas desde motos, a producto, a viviendas y a locales comerciales. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y al final todo es diseño. El local comercial, lo bueno que tiene es que al final pues tiene un efecto bola de nieve en cuanto sería el marketing, que no puede tener a lo mejor una vivienda, porque una vivienda es mucho más privada, la difusión de la misma no tiene el mismo efecto, ¿no? Pero sí que es verdad que pues diseñar cómo va a disfrutar una persona me encanta, que sería un local como este, ¿no? Que durante todo el día evoluciona y la gente viene a pasárselo bien, y también me gusta mucho diseñar cómo puede vivir una persona, ¿no? Que pueda vivir entre hormigón o diseñar una casa como si fuera una escultura. ¿Y cómo te ha venido la idea de crear Minimal Studio? Siempre digo lo mismo, no es que haya venido. Yo desde que tengo 5 años diseño cosas, las modifico. Es un tema, siempre me han gustado mucho las motos, los tatuajes, todo, ¿no? Al final eso me llevó a diseñar viviendas. Siempre me ha gustado el diseño en general y me ha gustado modificar las cosas, porque he entendido que siempre pueden ser pues un poco más bellas de lo que son, ¿no? Y creo que al final el diseño se basa de algo funcional o práctico que necesitamos, pero sí que es verdad que si necesitamos, pues para poner un ejemplo, unos cubiertos para comer, creo que siempre es mucho mejor que estos cubiertos nos gusten y nos den una sensación agradable, porque al final creo que el diseño lo que hace es mejorarte un poco la vida, ¿no? Que lo que vayas a utilizar pues te crea una sensación positiva, y eso pues a mí desde que era muy pequeño ya me pasaba y me gustaba modificar cosas y crear, diseñar. Me encanta el diseño de moda, me encanta el diseño en general, y al final creo que el diseño me eligió a mí, ¿no? Y ha sido pues una consecución de cosas. Y Minimal pensé montarlo, no puse mi nombre, como habéis visto, porque al final creo que será un poco aburrido, no sé, al fin respeto el que lo ha puesto, y yo pues me centré un poco en algo, un concepto más general. Y el minimalismo pues siempre ha sido una tendencia que me ha gustado, no el típico menos es más, pero sí que es verdad que ha sido pues una dinámica que me gusta, y creo que crear un envoltorio inerte pues lo que hace es dotar de mucha más atención al elemento que pongas, y de ahí pues puse Minimal Studio. ¿Puede decirnos 3 palabras para definir un poco Minimal Studio y estos proyectos? Sí, Minimal Studio es lógicamente diseño, ¿no? Sí. Diría que transgresión, porque siempre estamos arriesgando un poco más, ¿no? Y rock and roll, porque al final creo que es lo que define. La idea es que cuando nosotros diseñamos algo, cuando alguien lo ve, probablemente adivine que lo hemos hecho nosotros, y es porque no venimos de una arquitectura pura convencional, venimos del diseño en general, y siempre pues tenemos una tendencia más a ese tipo de mundo, y creo que esas 3 palabras podrían definirlo. Sí. Permítanme continuar con el tema de hoy. Entonces, Numa Beach, si tuviera que resumirlo en pocas palabras, ¿qué diría? En una palabra. Sí, o pocas. En pocas palabras. Bueno, yo creo que sería integración, minimalismo y proyección, y te diré por qué. Porque es un local que si lo hubierais visto antes no tenía nada que ver con lo que hay ahora, y creo que al final hemos conseguido conectar toda la zona en un establecimiento, y hemos conseguido que tenga una evolución a lo largo del día. Es decir, esto es un local que tú puedes venir desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la noche. Puede venir gente en bañador y gente que viene, pues, digamos, vestida como pues para salir de fiesta o un evento, ¿no? Y creo que lo principal de este proyecto es que lo hemos mimetizado con el entorno. Incluso, por ejemplo, lo que son las juntas de los materiales, hemos utilizado la misma arena para crear la junta, y hemos intentado respetar el entorno y crear algo único, lo que es esta zona, que al final el punto es el mar, es conectar el interior con el mar. También tenemos que saber cuáles son tus fuentes de inspiración. Esa pregunta me la hacen muchas veces, y la verdad que fuente de inspiración
digamos, de mi gremio, no tengo. Yo nunca miro nada. Redes sociales no tengo. Yo soy más mayor que vosotros. Tengo de lo que es la empresa, ¿no? Y al final lo voy revisando, pero me inspiro un poco en elementos que no tienen nada que ver con este sector. No sé si me explico bien, ¿no? Pues a lo mejor yo voy pensando todo el día y a lo mejor pues voy caminando o voy a ver una moto que estoy diseñando y veo un material y ese material me gusta y veo a ver cómo lo puedo aplicar en lo que es la arquitectura. Y siempre estoy utilizando materiales que no tienen un fin en concreto arquitectónico para darle la vuelta. Y creo que es la manera de crear un proyecto diferente, porque si no todos se parecerían. No miro tendencias, si algo se parece es pura casualidad. Nunca he buscado por internet inspiración de nada. No sé cómo explicarlo, ¿no? Es decir, a mí me piden un proyecto, yo voy y enseguida ya sé lo que tengo que hacer. No miro por internet algo que se pueda parecer. No pongo Beach Club, ¿vale? Lo pienso y lo monto. Y creo que eso es un poco la idea. Luego, lógicamente, con los clientes tienes limitaciones, tienes que adaptarte a la realidad. Nunca puedes hacer, pero, por ejemplo, pues venga, pues voy a diseñar este local con rocas, o este con contenedores, o pondré una piscina en medio, ¿no? Es un poco la idea. No guiarme por nada. Y en nuestro proyecto tenemos que hablar un poco de ecología. Y entonces queríamos saber si en tus proyectos hay un lado ecológico. Sí, a ver, lo de la ecología yo estoy súper a favor, que ahora va a parecer que no, con lo que os voy a contestar, ¿vale? Pero es muy curioso, porque yo creo que son modas. Al final, yo siempre explico, digo, más ecológico que nosotros, complicado, ¿no? Porque somos minimalistas, es decir, muchas de las viviendas que ahora tendréis oportunidad de venir a ver están diseñadas con la estructura, es decir, la estructura ya es la decoración de la casa. Es decir, el elemento estructural no decoramos, porque a veces ves la casa, la terminas, vamos a decorarla. No, esto es todo lo contrario. Ahora estamos terminando una casa que vendréis a verla, que es una casa que no tiene pintura. Es decir, la casa ha sido diseñada con la estructura ya es la piel. ¿Qué pasa? Que hemos tenido, por ejemplo, que colocar la iluminación antes de hormigonar el forjado, por ejemplo. Claro, hemos tenido que ir con láseres y calcular dónde caería la mesita de noche de la cama para que ahí estuviera una luz que le hemos soldado a la estructura. Es decir, son cosas un poco extrañas, pero ¿con qué voy con eso? Que al final ahorras mucho material. Problemas que hay. Mucha gente viene y dice, quiero hacer un proyecto 100% eco. Y digo, cuidado, porque 100% eco es muy difícil. Tienes que ir con aislamientos en lana mineral, que cuesta 5 veces más que el común. No puedes utilizar aluminio, porque el aluminio es contaminante. Tienes que utilizar unas secciones de carpintería que cuando haces panorámicas de 20 metros no puedes utilizar. Y al final es un poco difícil, ¿no? Porque el cliente quiere que sea eco, yo también, pero de momento tenemos unas limitaciones muy grandes, como un coche eléctrico, pues al final tiene limitaciones. Pues esto es lo mismo. Si tú, por ejemplo, quieres un ventanal de 21 metros para ver las vistas al mar, pues tú tienes que hacerlo en acero o en aluminio. No vas a poder hacerlo en PVC o en madera y empiezan limitaciones. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con pinturas que son naturales, me gusta mucho trabajar con ellas. Son pinturas que cogemos la tierra natural de aquí de Mallorca, se drena y se crea una pintura que es transpirable. Trabajamos solo con materiales naturales, baldosa creo que hemos puesto 1 o 2 veces, nunca, siempre son pues materiales continuos, naturales y orgánicos. Ahora, no podría decirte que hacemos Passive House porque te estaría mintiendo, porque tenemos ese punto estético que consideramos que tenemos que mantener un equilibrio, pero no vamos a sacrificar el diseño de la vivienda para hacer una ventana pequeñita para que sea totalmente eco, y el cliente tampoco lo quiere al final, ¿no? Pero bueno, sí que mi tendencia es ir al máximo a tema ecológico y sobre todo trabajamos mucho con material reciclado también. Vale. Incluso material de desperdicio también. Ahora hemos terminado una bermutería que todo ha sido un material recuperado, reciclado. Incluso las paredes las hemos dejado repicadas, derruidas, pero no somos 100% Passive House, perdón. Siguiendo por la ecología, más generalmente, ¿hay una sensibilización en el tema de la ecología en España? Yo creo que sí, creo que sí, pero es difícil, ¿no? Porque es lo mismo, siempre pongo el ejemplo, a mí me gustan mucho los coches y las motos y pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Coche eléctrico, muy bien. Sí, pero el coche eléctrico es más ecológico, pero generar la batería también supone un gasto energético enorme. Estamos un poco, a veces creo que se mezcla un poquito con lo que es el negocio, ¿no? Como vivienda, Passive House.
quiero vivienda passive house, se convierte en un negocio, porque tú lo que quieres es tener el certificado y hay una persona que te cobra por el certificado. Yo opto más por crear un sistema de integración visual. Creo que es muy importante el entorno. Mira, te voy a poner un caso. A mí siempre llevo mucho tiempo que me apetece muchísimo crear en terreno rústico las viviendas que estén semienterradas. Es decir, que tú desde arriba tú veas terreno, que no veas la casa. Y aquí no lo permite la normativa. Dice la normativa que tiene que tener teja, ¿no? Y claro, tú explicas y dices, bueno, pero es que creo que mejor integrado que con tierra del mismo terreno, imposible, y aparte térmicamente funcionaría, no te deja la normativa. Por eso al final se quieren cosas eco, pero creo que la normativa no va en línea. Creo que tendríamos que trabajar mucho más con lo que es la integración en el terreno. Y creo que el lugar es muy importante. Nosotros trabajamos aquí, trabajamos en Ibiza, hacemos casas en el casco antiguo. Creo que cada sitio tiene un diseño. Y ese diseño, por muy radical que lo hagamos, que es lo que lo hacemos, tiene que respetar unas normas del sitio y creo que tendría más que nutrirse con materiales de la zona. Si tú en una zona tienes una piedra específica, pues que hubiera alguna bonificación por utilizar esa piedra. Pero no es así. Por ejemplo, este caso que te he puesto en la casa es un caso que no entiendo, ¿no? Y al final tienes unas limitaciones y luego está el coste. Porque si tú quieres una casa 100% eco, el problema es que nosotros diseñamos la casa, pero no la pagamos nosotros. La persona que la hace tiene que querer asumir ese coste. Y ese coste va a ser económico y también va a ser estético. Porque si primero quiere asumir el económico, bien, pero el estético, si hace esa inversión probablemente no quiera. Y me refiero a que los materiales naturales tienen algunos unas limitaciones en concreto. ¿Y dispone herramientas para cuantificar el impacto medioambiental de sus proyectos? Nosotros tenemos unas herramientas que lo que hacen es regulan un poco lo que es la eficiencia térmica, ¿no?, del edificio. También aquí en Mallorca tenemos un problema, que el problema es que las casas, si somos sinceros, están diseñadas al revés de cómo deberían ser si habláramos de eficiencia, ¿no? Porque tú compras una vivienda, un terreno aquí y la mayoría de gente que viene aquí, hay gente local, pero es gente que es de fuera, europea, incluso ahora mucho americano. Estas personas viven en cities y cuando vienen aquí, ¿qué quieren? Esta vista. Y si tú compras un terreno aquí delante, con la cantidad de sol y la temperatura que tenemos, si yo solo te hablara de eficiencia, yo te haría las ventanas pequeñas y te orientaría a la casa, no la orientaría hacia el sol, por explicarlo de alguna manera, la tendría que orientar al revés, pero eso no lo va a hacer nadie. Ya, para empezar, ya estamos colocando la casa mal. En lugar de enfocarla al norte, siempre buscamos el sur y buscamos la vista al mar. Ya lo estamos haciendo al revés. Luego tenemos que pelear con la eficiencia. Luego tú quieres ver el mar todo el tiempo, es normal, porque es que has comprado este terreno o vienes aquí para disfrutar de esto. Claro, y luego tienes que luchar contra eso. Es que no tiene sentido. Por eso digo que al final, por mucho que hablemos de eficiencia, nadie la quiere. Porque tú no vas a poner la casa al revés, ¿no? Claro, pues el tema está ahí. Es imposible. Cuando tú pones un ventanal de 20 metros al sur, claro, por mucho control solar que pongas, por mucha eficiencia térmica que utilices en tus ventanas o en tus sistemas, estás diseñando la casa al revés en cuanto a pelea eficiente, digamos, ¿no? Claro, si partimos de eso, es que no tiene mucho sentido. Porque tú al cliente le dices que tiene que colocar la casa al revés, ya se solucionarían muchos de los problemas, pero no lo va a hacer. Y al final ahí empieza, ¿no? Y a partir de ahí ya empiezas en una pelea de materiales. Tú quieres que sea la casa totalmente orgánica, muy bien, no puedes utilizar pladur, no puedes utilizar ningún tipo de poliestireno, tienes que utilizar todos materiales naturales que imiten a esos, cuestan 5 veces más. Si tú estás dispuesto a asumirlos, bien. Si tú estás dispuesto a asumir diseño y suprimir vista, bien, vamos avanzando, pero es un poco el tema que tenemos. Por eso creo que aquí es complicado. Si me dices que, por ejemplo, para ponerte algún ejemplo, en Alemania tenemos que diseñar un edificio eficiente, creo que es más fácil. Te diría que es más sencillo, porque no premia tanto la localización del edificio como el diseño en sí. Ahí sí que podríamos trabajar. Por ejemplo, hay unos vidrios que ya te generan la propia energía eléctrica, que son negros, pero claro, aquí en Mallorca negro no puedes utilizar prácticamente, porque tú pones, por ejemplo, un alucobón negro enfocado al sur y a los 3 años ya no es negro.
Por eso aquí trabajamos mucho con materiales naturales, terrosos, metales naturales. Hay que tener muy en cuenta la localización y aquí el sol es muy potente. Yo quiero saber si en Minimal Studio estás abierto al mercado internacional o no. Sí, claro, trabajamos, sobre todo hemos trabajado bastante también en Ibiza, tenemos varios proyectos fuera y sí, es un poco la idea, ¿eh? Salir. Sí que es verdad que, si te soy sincero, me gustaría también trabajar en lo que es vivienda fuera, pero sobre todo también me gustaría en algún proyecto comercial. Sí que es verdad que eso sería muy interesante, trabajar con alguna marca a nivel internacional y poder crear sus establecimientos. Es muy divertido crear esto porque sigue vivo el proyecto, vivo y va evolucionando, pero sí, estamos totalmente abiertos, ¿eh? Ya están saliendo cosas, la verdad que contentos. Y de un punto de vista ambiental, de nuevo, ¿cómo ves a Minimal Studio en 10 o 20 años, por ejemplo? Es complicado. Yo creo que al final, como nosotros tenemos un diseño tan particular, creo que va a ser una evolución progresiva. Ojalá que haya muchos cambios buenos, pero creo que nuestro cliente es un cliente muy específico que cuando nos contacta a nosotros ya nos ha analizado, ¿no? Con los años sí que esa criba se ha hecho bien y al final el cliente que nos contacta pues probablemente haya buscado 3-4 estudios parecidos al nuestro y entremos como en un poco de competición, ¿no? O que el cliente pues vaya a reunirse con todos, una vez nos elija a nosotros, otras a otros, pero sí que es algo muy concreto, porque nuestro diseño es algo muy específico, ¿no? Y creo que la evolución va a ser progresiva. También ahora viene la IA, que es la inteligencia artificial. No creo que nos afecte mucho a nosotros, también porque al final, como no nos basamos en ninguna base de datos ni en ninguna tendencia, bueno, puede ser que la IA simule alguna cosa, pero tampoco nos preocupa. Sí que nos queremos hacer amiga de ella, porque al final nos va a servir para realizar diseños. Y creo que de cada vez pues, el mundo se está como comprimiendo de alguna manera, pero sí que es verdad que Mallorca, Ibiza y estas localizaciones tan específicas, creo que la tendencia cada vez es tener clientes un poco de mayor calidad, que quieren un poco escapar un poco de la city y quieren buscar aquí pues como su rincón de desconexión, y eso nos beneficia porque nos da la oportunidad de crear proyectos diferentes, que es un proyecto donde el cliente quiere disfrutar, lo quiere enseñar, que no vive todo el año, porque eso probablemente también nos limitara. Hacemos proyectos de todo tipo, pero sí que es verdad que a veces te dan la oportunidad pues, de generar una vivienda que está más enfocada al disfrute puntual y eso pues, te da la oportunidad de crear proyectos muy interesantes. Vale, porque yo sé que, por ejemplo, Minimal Studio le gusta mucho el hormigón. Entonces, ¿cómo será posible de cambiar la utilización de hormigón? Bueno, ahora vamos a hacer una vivienda que es con bloques de tierra. Nos gusta el hormigón por la pureza que tiene, porque es que al final me gustan las viviendas como si fueran una galería de arte. Es decir, que su envoltorio inerte permita realzar la belleza de otros elementos. Y ahora estamos trabajando en unos bloques que son de tierra. Vale. Sí, y son de tierra prensada y vamos a hacer la vivienda todo con esto. Pero claro, es lo que te digo, el cliente ya tiene que querer algo así. Porque cuando viene un cliente y le dices vamos a hacer una vivienda con bloques de tierra, claro, no los ha visto nunca. Tiene que confiar en ti, porque si no, dice, ¿y esto dónde lo habéis puesto? ¿Quién ha hecho esto? No, le tienes que enseñar el bloque, le tienes que explicar el proyecto y tenemos que diseñar la casa ya solo con ese material. Que eso es lo importante, creo, que muchos diseños que veo diseñan la casa y luego ya veremos cómo hacemos los acabados. Yo creo que es todo lo contrario. Creo que lo más importante de una vivienda o un edificio o un local es la estructura. También hacemos mucha reforma, esto es una reforma, por ejemplo, pero cuando te dan la posibilidad de diseñar desde cero, la estructura es un elemento muy potente. Y si tú ya haces la vivienda, por ejemplo, como hemos hecho de hormigón blanco repicado, puedes jugar, el hormigón tiene infinidad de acabados, ¿no? Y creo que ahí está la diferencia, que cuando ves un proyecto de una calidad superior es cuando ya se ha tenido en cuenta todo. Entonces, los obreros cuando empiezan una obra, sí, ¿tienen una presentación de las medidas de seguridad? Sí, a ver, aquí siempre en España hay una figura que es el coordinador de seguridad.
que es una persona que no hace mucho caso en la obra, pero que es la persona que se tiene que encargar un poco de que la seguridad, ¿no? Y tú tienes que generar una serie de documentación. Luego esta documentación tiene que estar revisada por la empresa constructora y esta empresa tiene que generar ellos un plan de seguridad. Es decir, ellos con la documentación de proyecto que le mandas, ellos generan un plan. Ese plan tiene que ser revisado por el coordinador y lo tiene que aprobar. Y después tiene que asegurarse que esas medidas se vayan cumpliendo durante la obra. Tiene que ir periódicamente revisando, haciendo actas, todo el material en teoría tiene que ser homologado. Pero bueno, yo creo que en España estamos un poco atrasados en cuanto a niveles de seguridad, porque visité Japón y, claro, vi los equipos que utilizaban ahí y estábamos como en planetas diferentes, ¿no? Ahí era todo perfecto. Sí que es verdad que en España y sobre todo en Mallorca hay mucha obra de reforma más rápida, diferente, no hay tanto espacio, no es lo mismo que si tú haces un edificio muy grande, ¿no? Que hay como una programación, que hacer una reforma, por ejemplo, dentro de Alcudia, del casco antiguo, ¿no? Es mucho más complicado, pero se tienen que cumplir igual. Y a menudo hablamos de integrar un edificio en el paisaje, y aquí en Numa, ¿cómo se ha tenido en cuenta esta perspectiva medioambiental? Lo que dices de la integración es la pelea que siempre tenemos. Creo que es fundamental respetar el entorno. Y en Mallorca tenemos muchos entornos diferentes. Tenemos desde playa, tenemos desde casco antiguo, ciudad, ¿no? Aquí el Numa, como veis, está encima de la playa. Teníamos que respetar totalmente lo que era el entorno. Creamos siempre la escala de color en función de lo que era la arena del mar, ¿no? Desde la proyección del azul a la arena y lo conectamos con el interior. Si os fijáis en el local, parece que es blanco, pero no hay blanco. Todo es una escala de color del beige, de la arena, y termina en un color casi blanquecino, y el proyecto se basó en esta escala de colores. Si os fijáis, todos son materiales terrosos y todas las juntas de los materiales que hicimos lo hicimos con el mismo color que la arena, y cogimos partículas de arena y las mezclamos. Aquí verás diferentes tipos de pavimento, verás pavimento continuo muy liso, que la idea era darle representación al resto de elementos. Luego tenemos una serie de pavimentos que son rocas, que no son rocas, son planchas de piedra que se rompieron manualmente y se creó este efecto puzzle relleno. Y el resto de materiales, pues todo es una escala de beige, siempre integrándola con el mar. Luego utilizamos diferentes troncos, que son troncos salinos, ¿no? Que procedentes del mar, como los troncos de sabina que veis aquí, los diferentes elementos, siempre una conexión con el mar. De todos los proyectos que ha llevado a cabo, ¿cuál es el que más le ha marcado? Marcar, en realidad todos, porque siempre tiene muchos problemas, pero sí que es verdad que siempre le guardas un especial cariño a los primeros, ¿no? Más que al proyecto, no, pero sobre todo a las personas que te permitieron hacerlo. Porque sí que es verdad que cuando te dedicas a diseño y no has hecho ningún proyecto es complicado, porque tú lo tienes claro, pero claro, la persona que tiene que invertir y tiene que gastar ese dinero y apostar en ti es difícil. Por eso siempre le guardas un poco un especial cariño. Proyectos, todos son un reto, porque al final son tan diferentes y tan extremos que no podría decirte cuál fue el más complicado. Sí que es verdad que cuando nos fuimos a Ibiza por primera vez se complicó bastante, porque parece que es una isla que está al lado, pero no tiene nada que ver, porque Ibiza durante el verano se transforma y trabajar ahí es imposible, te das cuenta que no hay trabajadores y se complicó. Pero te diría que todos han sido muy complicados y gratificantes. También depende de la envergadura. Sí que es verdad que los proyectos comerciales después ves cómo van evolucionando. Es divertido, porque una vivienda se cierra y, bueno, probablemente a lo mejor tú la vuelvas a ver, pero se acabó, ¿no? En cambio, un proyecto comercial como este, ves que cada año pues va evolucionando, ves que funciona y al final es gratificante. Pero no podría decirte ninguno, te diría que los primeros fueron los que me marcaron más, porque al final es cuando más riesgo tomas. Después, cuando ya has hecho muchos, pues mira, es tu portfolio, te gusta o no, pero es más fácil. Y para concluir, un poco más personal, si tendrías que dar consejos al tú de 10 años o sí, un poco más, que... Yo lo tengo claro y siempre lo he tenido claro, es decir, que os arriesguéis y que no hagáis caso de la gente. Al final, si vosotros lo tenéis claro, yo creo que al final generalizar un proyecto creo que es lo peor que se puede hacer.
A lo mejor no en cuanto a rentabilidad, pero sí que es verdad que creo que al final, cuando vosotros sois muy jóvenes, pero cuando vas creciendo, creo que lo único que te queda es lo que has hecho. Es decir, la facturación creo que no debe ser lo importante en este trabajo. Creo que te debes centrar en lo que a ti te gusta y lo que a ti te gusta hacerlo. Al principio todo el mundo te dirá a lo mejor que estás loco o que esto no funciona porque es lo que no se hace, pero claro, yo creo que ahí está el fallo, porque si vas a dedicarte toda la vida a esto, al final esto es muy gratificante, es muy divertido, pero también es muy duro, porque una obra ya sabéis cómo funciona. Proyectos, permisos, cliente, después de ejecutar la obra es muy complicado. Al final interviene tanta gente, tantos factores que cuesta. Por eso, cuando está hecho, creo que lo más complicado y lo más importante es que se haya hecho un poco lo que tú tenías en mente y que eso represente lo que es tu marca personal, que al final es lo que te vas a dedicar. Y creo que tenéis que apostar ahí. Porque al principio a lo mejor lo más sencillo es hacer algo genérico que pueda gustar a todo el mundo, no para hacer un poco más de proyectos, pero creo que lo que tenéis que tener claro es diferenciarse. Y hay mercado para todos, ¿eh? Hay gente que solo hace casas negras. Y dirás, casas negras, pero tiene su mercado. Si a él le gustan y se concentra en eso, creo que al final es lo que te va a quedar. Porque al principio a lo mejor dices, sí, hago algo genérico, tengo más trabajo, pero eso es un momento concreto. Al final son muchos años que te tienes que dedicar y creo que te va a aburrir. Yo diría eso, diría que sobre todo tuviera una mente libre, no condicionada. Y sobre todo que analizara muy bien lo que quiere hacer y que se centrara en un nicho en concreto y se profesionalizara en ese. Porque si no es difícil. Y también sobre todo que estudie la zona donde quiere trabajar, porque eso influye bastante. Hemos visitado varios proyectos como Z-Corner y el Street Fight Club, que son proyectos más oscuros, y sí. Otros como Can Mativet y Cocoa, que son más alegres. Claro. ¿Cómo hace para elegir el ambiente de un proyecto? Claro, ahí está, ¿no? Por ejemplo, Corner es un proyecto que tú antes me has hablado cuáles eran los que más me gustaban y para mí Corner es un reto, porque, claro, Corner es un proyecto que es un solar de 30 metros. Claro, 30 metros. Tú le dices a cualquier cliente que compre un solar de 30 metros y te dicen que estás loco. Y que si encima en ese solar tienes que poner un ascensor y una escalera y que te queden 18... Claro, por eso es un reto, hacer una casa triangular en un solar de 30 metros. Claro, ¿cómo lo enfoqué? Corner, yo quería la fachada que fuera un espejo, para que reflejara el mar. Pero tuve problemas con aeronáutica porque decían que podía hacer reflejo en los aviones o con los pájaros. Bueno, no, un tema complicado, ¿no? Y no lo pude hacer. Pero claro, yo siempre me imagino la persona que va a vivir ahí. Y claro, Corner al final tiene vista al mar, pero está como retirado en segunda línea. Me imagino la persona que va a vivir en una casa triangular de 30 metros, pues me imagino pues una persona que está trabajando, que va a llegar más de noche y le quería dar un aspecto que tuviera una evolución progresiva en cuanto al material y que fuera un material duro pero de calidad. No quería darle un aspecto neutro, pequeño, blanco, no lo veía. Enseguida en mi mente ahí vi metal. Pero tampoco me digas por qué, porque es que al final llego en un proyecto y cuando me voy tengo clarísimo lo que voy a hacer, porque todo el día voy pensando tantas cosas y ahí pensé y dije, pues voy a crear el edificio como si estuviera partido por la mitad y le voy a dar una piel metálica abajo y voy a conectar la piel metálica dentro. Y ese proyecto, no sé si lo habéis fijado, pero no tiene pintura. Pero es todo un material continuo. Tú entras y ves la fachada y es metal, deployé, y cuando estuve arriba, cuando se estaba haciendo la estructura, me di cuenta de que yo estaba dentro del salón, que al final invertí, porque primero el garaje tenía 4 metros y luego lo cambié a la planta de arriba. Y la planta de arriba tiene 4 metros de altura, que es donde tú vas a estar, ¿no? Y me imagino una persona pues, que puede llegar con su moto, que nadie lo vea, entra abajo, coge el ascensor y sube arriba. Y cuando estaba arriba me di cuenta que no tenía la privacidad que quería. Porque ese es otro punto. Yo hago muchas casas y muchas tienen vistas espectaculares al mar, ubicaciones increíbles, pero para mí eso ya es personal, ¿eh? La privacidad es un punto muy importante, porque tú cuando estás en tu casa, a mí me gusta estar tranquilo. Si todo el día estás moviéndote con gente, pues cuando estaba arriba me di cuenta que no la tenía y me inventé ese sistema de persiana y utilicé el deployé, que el deployé tampoco es un material que está pensado para esto. Y el deployé tiene una curvatura del metal que te permite ver a ti, pero a ti no te ven.
¿Y qué pasa? Pues diseñamos ese sistema de carpinterías que te deja pasar la luz, te deja pasar el aire y tú estás dentro, pero si tú quieres estar tranquilo sin que nadie te vea, cierras y estás tranquilo. Y conecté lo que era el acero. Eso es un acero natural. El acero natural, todos esos materiales que son materiales naturales, durante el paso del tiempo van evolucionando, pero evolucionan bien. Si tú pones un porcelánico, no tengo nada en contra del porcelánico, trabajo con él, es un material que es sintético. Su evolución no es progresiva. Tú pones un metal cepillado, ese metal va cambiando, pero evoluciona con el tiempo, es más bonito. En la piel le pasa lo mismo. Ese edificio es todo hormigón por fuera, hormigón por dentro y las puertas también están revestidas de hormigón. Tienen un marco oculto y tienen un pomo magnético, es decir, tú no ves nada, solo ves. Y claro, al entrar dentro te da una sensación de pureza visual y esa calidad de materiales creo que le da un aspecto muy diferente. Y también pasa una cosa, que la mayoría de clientes en Mallorca cuando vienen, si a lo mejor vienen de Berlín, de Nueva York, no sé, de este tipo de localización en Londres, ya tienen sus casas muy oscuras. Y claro, en este proyecto se me dio la oportunidad de utilizar el gris. En muchos otros proyectos la condición es que tenga esta escala cromática. Claro, y cuando ya me exigen esto, pues ya voy a un color mucho más natural. Pero me has hablado también de Can Metebeut. Can Metebeut, ¿qué pasa? Ese proyecto yo llegué y no había nada. Pero eso había sido una lonja. Es decir, una lonja es un sitio donde se manipula y vende pescado. Y lo que hice fue crear una conexión de materiales como si fuera donde se manipulaba el pescado. Las lámparas son elementos de pesca, donde el pez se mete dentro y se pesca. Hay un tiburón colgado. Nos encontramos una mandíbula dentro de tiburón real, porque tengo las fotos de cuando se pescó el tiburón y recreé el tiburón en 3D y luego lo tatuamos. Todo tiene un porqué, una conexión. Los troncos de las mesas se dejaron medio año en agua salada. Cuando empezó a salir la cal, pues se montó. Y todas las... Veis unos LEDs que van avanzando, pues eso simula las lonjas en Japón, donde pone el kilo de atún. Si vais a los baños, todos los baños son cajas de transporte de pescados. Tiene un porqué. Es decir, la idea es que cuando montas un establecimiento, el cliente pueda explicar por qué ha hecho eso. Es decir, no es ponemos gris hormigón porque me gusta el hormigón. Sí, pero que tenga un porqué. El Cocoa era un espacio sin nada, una terraza. Por normativa no podíamos construir nada. Eran chicos jóvenes que no querían gastar mucho. Pues dije, bueno, pues me fui a una cantera, que una cantera es donde cogen las rocas, y me fui y con un spray empecé a señalar rocas gigantes y seleccioné 39. Cada roca pesaba 3.000, 2.000 kilos y las llevaron y montamos como un oasis con rocas e insertamos las mesas ahí. La idea es darle, y le pusimos el nombre de oasis urbano, la idea es darle un porqué. Luego me has hablado también del otro proyecto, era de Street Fight Club. ¿Del? El Street Fight Club. Symmetry, claro. Symmetry es un gimnasio, y es un gimnasio muy underground, porque el local es un local muy grande, pero muy bajo, y la idea era crear un gimnasio de artes marciales como enfocado en los búnkers, digamos, berlineses, ¿no? La idea eran 500 metros, y en lugar de tapar las paredes dije, pues vamos a destaparlas. Y en lugar de pagar un material para taparlas, yo lo que hice fue derruirlas. Y se derruyeron a mano y se dejó todas las pintadas igual. Claro, es darle la vuelta. Es decir, vamos a crear un concepto diferente. Y lo que se ha hecho aquí es, se han puesto unas fotografías. Y estas fotografías, por ejemplo, hay culturistas, ¿no? Con venas. Pues las venas con un láser se cortan medio centímetro y ahí se inserta un LED. Y por detrás el cuadro va conectado. Todo el local está conectado con un tipo de fluorescentes y jugamos mucho con la iluminación para crear escenas. Y le hemos dado este rollo underground porque creíamos que lo pedía el proyecto, era diferente. Y claro, tú entras dentro, entras como en un mundo diferente. Pero ese local, por ejemplo, no lo hubiera hecho nunca aquí. Por ejemplo, es imposible. Aquí me pedía mar, me pedía esto. Estos mismos clientes, le hemos hecho un restaurante que se llama Negre, que está al lado de la oficina, que es totalmente diferente, es al revés que este, es negro. Negro y tiene un color terracota, pero creo que lo que es el lugar te indica cómo tiene que ser el sitio. Y por fin, en general, ¿qué piensa del Minimal Studio del futuro?
A mí estoy muy contento con lo que tenemos. La verdad que es una sorpresa porque aunque yo estuviera convencido, cuando yo empecé a hacer estos diseños tan locos no sabías cómo lo recibiría la gente. Yo estaba convencido que estaba bien hecho, la verdad que la recepción ha sido muy buena y mi idea es seguir como estamos. Sí que me gustaría hacer algún tipo de colaboración con el mundo de la moda, que ya estamos haciendo alguno, pero siempre me ha gustado mucho y ahora estamos trabajando un poco en esa línea. Es decir, hacer colaboraciones y mimetizar un poco lo que es la moda con lo que es la arquitectura y el diseño. Y esa es un poco la idea. Pero estamos en una zona muy tranquila, como ya habéis visto, de Mallorca. Muy contento de estar ahí. Mallorca, la verdad que nos da la posibilidad de hacer proyectos muy interesantes, tanto a nivel comercial como a nivel residencial. Y mi idea sería pues expandirnos un poco fuera de Mallorca. Sí. Tenemos alguna ahora pincelada que hacer en Miami y también trabajar más lo que es la parte de producto, que en Mallorca sí que cuesta un poco más. Pero bien, muy contento, la verdad que no podemos quejarnos y yo diría que siga así. De futuro tengo un par de cosas pensadas, me gustaría mucho montar como una especie de atelier donde se hiciera un poco un híbrido entre moda, diseño de motos y tatuaje, todo en un mismo sitio. Y si tuviera que decirte algo sería hacer esta otra vertiente, pero seguir como seguimos ahora. Sí. Gracias. Sí. Muchas gracias. No, a vosotros.